Capítulo 5. Los inicios en el grupo de Jiu-Jitsu fueron aún más duros de lo que se había imaginado. El calentamiento, más intenso que el que hacían en la clase de defensa personal, dejaba a Tina tan agotada que apenas podía seguir los ejercicios posteriores. Estuvo a punto de abandonar en las primeras clases, pero se impuso como objetivo aguantar hasta las vacaciones de Navidad. Entonces podría descansar y de todos modos no tenía dinero para pagar el resto del curso después de Año Nuevo. No obstante, cuando se despidió de Mario y los demás tras la última clase, deseándole felices fiestas, se sintió triste a pesar del cansancio y las agujetas. Realmente estaba haciendo progresos, aunque fuese poco a poco. Era una lástima que tuviese que dejarlo justo cuando empezaba a seguir el ritmo, pero no había gran cosa que pudiese hacer al respecto. Durante las vacaciones, Tina perdió contacto con Salima y con el resto de sus compañeros y se resignó a pasar las Navidades con la única compañía de su madre, que la tuvo muy ocupada con 1001 recados, debido a que le tocó hacer horas extras en el supermercado en el que trabajaba como reponedora. Tina, por tanto, se vio obligada a sustituirla en las tareas del hogar, haciendo compras, comidas y labores de limpieza. Durante un par de semanas se sintió como en una burbuja, lejos de todo, de los problemas del barrio y del instituto. En algunos momentos, mientras escuchaba a Camila quejarse de lo solas que estaban en el mundo en aquellos días tan señalados, hasta llegaba a plantearse qué le había hecho pensar que una chica como ella podría llegar a aprender jiu-jitsu. Una tarde, su madre le contó que una amiga suya había encontrado un buen trabajo que no podía rechazar. El problema era que su nuevo horario no le permitiría recoger a su hija Ana María en el colegio por las tardes. Así que necesita a alguien que vaya a buscar a la niña, la ayude a hacer las tareas y la vigile hasta que ella vuelva, le dijo a Tina. Me preguntó si a ti te interesaría y por supuesto le dije que sí. El corazón de Tina empezó a latir con fuerza. ¿Me has buscado un trabajo como canguro? Yo creo que sería bueno para ti tener responsabilidades, ya eres mayor, Valentina. La chica se detuvo a pensar perpleja. Conocía a Ana María, una chiquilla de 7 años un tanto tímida, con la que siempre se había llevado bastante bien. No pensaba que eso fuera un problema. Se acordó enseguida de las clases de jiu-jitsu. Si aceptaba aquel trabajo, tal vez podría seguir pagándolas. Pero si tenía que ocuparse de la niña por las tardes, quizá no tendría tiempo de ir al gimnasio. Pero es que me lo tengo que pensar, respondió con prudencia. Te lo tienes que pensar, repitió Camila pasmada. Ni que fuera una petición de matrimonio. Pero Tina necesitaba recabar más información. Siguió preguntando, habló con la madre de Ana María y comprobó que el horario le permitiría seguir con las artes marciales. El dinero que ganaría cuidando a la niña, además, le permitiría pagar el cursillo. Y ya no lo pensó más. Al principio le resultó complicado llegar a todo, pero poco a poco se fue habituando a la nueva rutina. Disfrutaba con las clases de artes marciales, se sentía cada vez más ágil y fuerte, y el trabajo como canguro le permitía pagarlas. Era cierto que tenía menos tiempo para estudiar, y eso se vio reflejado en su rendimiento en el instituto, pero no le importaba. El incidente del portal parecía cada vez más lejano. Llegó un momento en que pensó que estaba completamente superado y que ya no se volvería invisible nunca más. Y entonces ocurrió de nuevo. Fue un día en el instituto. Una mañana, como tantas otras, Tina se había acercado a la fuente más próxima para calmar su sed, y al incorporarse se topó con un cuerpo alto y fornido justo junto a ella. «Fuera de aquí», gruñó Kevin Ramírez. Los fantasmas del pasado despertaron de nuevo. Tina inspiró con fuerza, alarmada, y se apartó de su camino. Pegada a la pared, con el corazón latiéndole a toda velocidad, contempló a una prudente distancia cómo él se inclinaba para beber en la fuente.
Se obligó a calmarse. No pasa nada, se dijo a sí misma. Solo está representando su papel de macho alfa, no tiene nada contra mí, no me recuerda. Se esforzó por no olvidarlo. Una parte de ella se sentía furiosa consigo misma. Llevaba varias semanas entrenándose con esfuerzo y constancia y aún la aterrorizaba que un antropoide como Kevin Ramírez le dirigiese la palabra. Decidida a dispararle como mínimo una mirada de indignación, aguardó a que él alzara la cabeza de nuevo. Lo vio darse la vuelta con el entrecejo fruncido y pasear la vista por la pared contra la que Tina se apoyaba, como si ella no estuviera allí. La chica se llevó la mano a la boca para reprimir una exclamación de angustia. Sintió sus dedos sobre sus labios, pero no los vio, no estaban allí. Y ella tampoco. Lanzó un grito de sorpresa. Kevin, sobresaltado, miró a su alrededor con el desconcierto de un gorila recién despertado de la siesta. La había oído, quizás hasta había percibido su presencia, pero no la veía. No la veía. Cuando finalmente fue a reunirse con sus amigos al otro extremo del patio, Tina resbaló hasta el suelo y se quedó allí, acurrucada junto a la pared. Había dejado caer la cabeza sobre los brazos apoyados en sus rodillas, pero lo único que veía era el suelo empedrado. Sentía el contacto de su propia piel, su cabello resbalando sobre sus hombros, pero no los veía. No puede estar pasando, se repetía a sí misma. Otra vez no. Permaneció en la misma posición, invisible, hasta que sonó el timbre que señalaba el final del recreo. Captó las voces y las risas de los estudiantes mientras regresaba a clase. Incluso oyó a Salima llamándola a lo lejos, pero no se movió, no se atrevía. Se esforzó por recordar que la última vez había sido cuestión de esperar. Al cabo de un rato volvería a ser ella misma, recuperaría la visibilidad y podría presentarse en clase con normalidad. O eso esperaba. Trató de respirar lenta y profundamente. Quizá relajarse le ayudaría a recuperarse antes. Entonces oyó un chirrido y una puerta se abrió cerca de ella. Alzó la cabeza y descubrió a una alumna jovencita, probablemente de primero, que salía con cautela del baño de chicas del patio. La observó con curiosidad. No la había visto entrar, por lo que pensó debía de llevar allí bastante tiempo. A Tina le llamaron la atención su gesto atemorizado y sus movimientos furtivos. La chica se asomó a la esquina para comprobar que no quedaba nadie en el patio, y entonces fue interceptada por dos compañeras de su misma edad. «¡Sofía! ¿Estabas aquí?», la saludó una de ellas con fingida alegría. Ella dejó escapar un grito de sorpresa y suplicó, muerta de miedo: por favor, dejadme marchar, voy a llegar tarde a clase». «Si es solo un momento, ¿verdad, Nerea?». «Claro», asintió su compañera, «llevamos todo el día buscándote para hablar contigo. Si no te escondieras de nosotras». «Yo no me escondo», dijo Sofía con voz temblorosa. «Mentira podrida, eres una embustera asquerosa y lo vas a pagar». Ella se echó a llorar. Tina se puso en pie de un salto, indignada. «Yo no soy mentirosa, no», gimoteaba la pobre Sofía. «Claro que sí», le discutió la primera chica. «Le dijiste a la de mates que fuimos nosotras las que escribimos aquellas cosas en su mesa, y no es verdad». «Pero si yo os vi». «No es verdad». La empujaron contra la pared. «Alba, por favor, déjame, me quiero ir», seguía llorando Sofía. «No oigo nada», replicó Alba con cruel indiferencia. «¿Tú oyes algo, Nerea?». «Nada», canturreó su compañera. «Soltadme, no, soltadme. ¿Qué me vais a hacer?». «Pues no lo sé. A lo mejor te hacemos beberte tu propio pis, ¿verdad? Para que sepas a qué saben las mentiras». Pero Sofía no llegó a descubrir a qué sabían las mentiras. De pronto, una fuerza misteriosa arrastró a Alba hacia atrás y la separó de ella.
La niña lanzó un grito ahogado y manoteó para recuperar el equilibrio sin éxito. Las otras dos contemplaron perplejas cómo caía de espaldas al suelo sin razón aparente. ¿Qué? Empezó Nerea. No pudo terminar. Algo o alguien la arrastró de la coleta para alejarla de su víctima. Ella chilló de miedo y de dolor y trató de soltarse, pero no veía a su agresor. Solo sentía que le tiraban con fuerza del pelo y no tuvo más remedio que retroceder. ¿Qué está pasando?, gimoteó Alba desde el suelo. Una mano invisible la aferró por la capucha de la chaqueta y tiró de ella hasta ponerla en pie. La muchacha chilló. ¿Qué? ¡Ay! No, suéltame, suéltame. Aún encogida contra la pared, Sofía contempló perpleja cómo algo invisible arrastraba a sus agresoras, a una por el pelo y a otra por la chaqueta, hacia el enorme charco que la lluvia había formado al pie de un árbol. Ellas gritaban y pataleaban, pero no pudieron evitar que las arrojaran al barro. Si no hubiese estado tan asustada, Sofía se habría permitido sonreír. Las dos chicas, confusas y aterrorizadas, se pusieron de pie con el agua por los tobillos. ¿Qué ha sido eso?, sollozó Nerea. Soy la justicia, tronó de pronto junto a ellas una voz terrible que les hizo dar un salto del susto. Si volvéis a acercaros a esta niña... No la dejaron terminar. Las dos salieron corriendo entre gritos de espanto, dejando tras ellas una hilera de huellas de barro. Sofía guardó un tiempo prudencial y después regresó corriendo a su clase. No comprendía qué había pasado, pero no le importaba. Estaba a salvo, por el momento. Tina la siguió, invisible todavía, riéndose por dentro. Se sentía extrañamente bien consigo misma. Se internó por los pasillos del instituto. Caminaba muy pegada a su derecha, pasando la mano por la pared para sentir su tacto corpóreo y real. Y mientras tanto pensaba. Había intervenido en la pelea siguiendo un impulso. Podría haberlo hecho igualmente siendo visible porque era un par de años mayor que ellas y quizá, solo quizá, habría sido capaz de infundirles un mínimo de respeto. Pero así había sido más divertido. Sofía nunca sabría quién la había ayudado y además, reflexionó Tina, probablemente las otras dos no se habrían atrevido a atacarla si la hubiesen visto. O tal vez sí. Le vino a la cabeza la visión de otra niña intimidada por matones, una chiquilla pelirroja que le había considerado su amiga. En aquel momento, Tina le había dado la espalda a Raquel y había salido huyendo, dejándola sola. Se sintió culpable y cobarde por ello. Pero a Sofía le había ayudado, a ella sí. Se detuvo indecisa ante la puerta de su aula. Oía desde el interior a la profesora de inglés leyendo un texto en voz alta y se preguntó cuánto rato hacía que había comenzado la clase. No podía consultar su reloj de pulsera porque había desaparecido con ella. Se miró las manos, no las vio. Respiró hondo y trató de calmarse. No pasa nada, no pasa nada, es cuestión de tiempo. Fue al baño y se encerró en uno de los cubículos. Se sentó sobre la tapa del váter, cerró los ojos e inspiró profundamente. 1, 2, 3 veces. Cuando abrió los ojos de nuevo, el contorno de su cuerpo comenzaba a reaparecer de un modo difuso, pendulando entre lo etéreo y lo material. Tina sonrió y se quedó contemplando cómo sus manos iban poco a poco recuperando su opacidad. Cuando por fin se atrevió a salir del baño, se miró en el espejo para asegurarse de que volvía a ser ella y se dirigió a su clase. La profesora la riñó por llegar tarde, pero Tina apenas la escuchó. ¿Dónde estabas?, cuchicheó Salima cuando se sentó a su lado. En el baño, respondió Tina sin mentir. ¿Tanto tiempo? ¿Se puede saber qué has desayunado? Tina se llevó un dedo a los labios indicando silencio y su amiga no insistió. Pasó el resto de la clase reflexionando sobre lo que había sucedido, fantaseando sobre todas las cosas que podría hacer si pudiera volverse invisible a voluntad, si supiera controlar aquella peculiaridad, o lo que fuera. Parecía claro que le sucedía cuando se asustaba,
Pero, ¿y si pudiese hacerlo y deshacerlo cuando ella quisiera? Practicó durante toda la semana, encerrada en su cuarto o en el baño durante los recreos. Cerraba los ojos, pensaba, deseo volverme invisible, e imaginaba que perdía opacidad poco a poco. Al principio no sucedía nada, pero lentamente fue obteniendo resultados. La primera vez que consiguió algo solo pudo volverse un poco traslúcida, y aún así le costó más de media hora recuperar su estado normal. Descubrió cuál era el truco durante el fin de semana, cuando tuvo más oportunidades para practicar. La tarde del sábado, cansada de intentarlo una y otra vez, repasó mentalmente los momentos en los que le había sucedido sin saber por qué. Le parecía evidente que el miedo desencadenaba el proceso, pero ¿era imprescindible estar asustada para conseguirlo? Se imaginó en una situación de peligro y su mente no deseó volverse invisible. Lo que susurró exactamente fue: que no me vean, que no me vean. Tina abrió los ojos y contempló, entre inquieta y maravillada, cómo su imagen se borraba de la superficie del espejo. Segundos después, se había vuelto completamente invisible. Comprendió entonces que su habilidad no tenía relación con el concepto que ella tenía de sí misma, sino con lo que quería mostrar a los demás. Y fue así como tomó el control. Que no me vean, pensaba, y su figura se disolvía, como un arabesco de tinta china bajo la lluvia. Ya pueden verme, se decía, y reaparecía en el mundo visible. El lunes, cuando regresó al instituto, ya dominaba el proceso bastante bien. Entró por la mañana en el patio con el corazón latiéndole con fuerza de la emoción y un amago de sonrisa en los labios. ¿Qué te pasa?, le preguntó Salima curiosa. ¿Por qué estás tan contenta? Tina estuvo tentada de contárselo todo. Su sonrisa se ensanchó al imaginar la cara que pondría su amiga cuando la viera desaparecer ante sus ojos, pero sacudió la cabeza y dijo: nada, cosas mías. ¿Te ha pasado algo interesante este fin de semana? Oh, ¿has conocido a un chico? Tina enrojeció. No. Ah, te has puesto colorada, canturreó Salima. ¿Por qué haces tantas preguntas? ¿Me estás entrevistando para tu periódico? No es mi periódico y no publicamos cotilleos. Bueno, no muchos. Ah, ¿no? ¿Y entonces, en qué estáis trabajando ahora?, preguntó aprovechando para cambiar de tema. Salima se percató de la maniobra, pero respondió de todas formas. Lo mío no es nada emocionante. Rosa, la profe que da lengua a los de bachillerato, se jubila este año y estoy haciendo un reportaje homenaje o como se diga, entrevistando a alumnos y exalumnos suyos, haciendo un repaso de las actividades chulas que ha organizado y esas cosas. Oh, es bonito, pero tienes razón, no suena muy emocionante. Lo de Rodrigo, en cambio, es una historia muy distinta. Tina se detuvo en seco. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo? Salima dudó antes de proseguir en voz baja. ¿Ves a esos chicos de la cancha? Tina se volvió para mirar en la dirección que ella le indicaba. En la pista de baloncesto había un grupo de alumnos mayores que jugaban un partido rápido antes de entrar en clase. Tina localizó de inmediato a Rodrigo, sentado en las gradas. Parecía que estaba concentrado en sus apuntes, pero, al observarlo con atención, la chica descubrió que lanzaba miradas furtivas a los jugadores. ¿Sabes cuántas veces han roto las canastas en lo que va de curso?, preguntó Salima. Tina negó con la cabeza. 8. Y siempre se han reparado con dinero del consejo escolar. Mientras tanto, los baños del segundo piso no funcionan, la biblioteca da pena y de los 3 ordenadores de la sala de informática solo funciona uno, y eso sí le apetece. ¿Y? Rodrigo opina que el que la hace la paga y que son los chavales que rompen las canastas quienes deberían abonar las reparaciones, o sus padres. En aquel preciso momento uno de los chicos saltó para hacer un mate, encestó y se colgó del aro un momento antes de saltar al suelo. La canasta entera tembló. ¿Ves?, señaló Salima.
Así es como se rompen. Bueno, todos sabemos quiénes son esos tíos, no es ninguna novedad. Sí, todos lo sabemos, pero nadie dice nada y nadie hace nada tampoco. Pero Rodrigo está elaborando una lista de la gente que se cuelga del aro, con nombres y apellidos, y foto del momento de los hechos, para mayor escarnio. Cuando la canasta vuelva a romperse, publicará la lista con la factura de las reparaciones en el próximo número de Voces y exigirá que la paguen ellos. Tina se quedó boquiabierta. Oh, acertó a decir. Algunos se picarán mucho por eso. Levantará ampollas, seguro, pero él es así. Cree que las injusticias hay que denunciarlas y que ya está bien de aguantar que unos pocos troles impongan su ley a todos los demás. Hoy será la canasta y mañana, quién sabe, pero puede que algún día se meta en problemas, sí. Y sin embargo, aventuró Tina adivinando que Salima tenía algo más que añadir. Y sin embargo, alguien tiene que decirlo, concluyó ella un tanto alicaída. Y le doy la razón, aunque me consta que Ismail se cuelga de la canasta también. Tina reprimió una risita. ¿En serio? Sí, y cuando salga el reportaje, si al final el instituto decide pasarnos la factura, mi padre se va a poner hecho una furia. En fin, me consuelo pensando que entre todos no nos saldrá mucho a pagar, espero. Mal de muchos. Sonó entonces el timbre y los grupos del patio se fueron deshaciendo para encaminarse al interior del edificio. Tina y Salima se cruzaron con Rodrigo en el pasillo y lo saludaron. No cuentes nada de esto, ¿eh? Le susurró Salima a su amiga. No nos vayas a chafar la primicia. La primicia, repitió Tina estupefacta. Sí que te lo estás tomando en serio, ¿eh? Por favor, insistió ella. No le cuentes tampoco a Rodrigo que te lo he dicho, ¿vale? ¿Yo? Pero si nunca hablo con Rodrigo, no es amigo mío, reconoció con cierto pesar. No volvieron a mencionar el tema, pero Tina pensó mucho en ello a lo largo del día. Sobre todo daba vueltas a las palabras que Salima había puesto en boca de Rodrigo. Las injusticias hay que denunciarlas. Ya está bien de aguantar que una pandilla de troles imponga su ley a todos los demás. Secretamente estaba muy de acuerdo con aquella idea, pero contravenía todo lo que su madre siempre le decía. No te metas en problemas, Valentina. Mantente al margen, no llames la atención. Que no te vean, comprendió Tina de pronto. Pero podía hacer las dos cosas. Podía ayudar de alguna manera y mantenerse a salvo al mismo tiempo, porque si nadie la veía, si no la identificaban, no podrían pedirle cuentas después. Se irguió en su pupitre, tratando de disimular su excitación. Aprovecharse de su invisibilidad para ayudar a la gente sin correr riesgos no parecía elegante ni desde luego tan valiente como lo que hacía Rodrigo, pero no tenía miedo de dar la cara. Pero a Sofía le había servido. La había visto un par de veces más desde el día en que la había librado de sus acosadoras. En la primera ocasión le había sonreído, pero Sofía le había devuelto una mirada extrañada. Tina tuvo que recordarse a sí misma que oficialmente no se conocían. Desde entonces había estado pendiente de ella en la distancia. También vigilaba a Alba y a Nerea cuando se las veía en el patio. No las había visto acercarse a Sofía de nuevo, pero nada le garantizaba que no volvieran a hacerlo cuando ella no estuviese pendiente. Y mientras controlaba aquella situación, descubrió en el patio y por los pasillos otras muchas que le parecieron injustas y decidió hacer algo al respecto.